Hola amigas y amigos del programa, bienvenidos a otra edición, la edición del lunes 3 de febrero del portal del Villegas. Espero que los que están de vacaciones lo estén pasando bien, relajándose un poco. Vienen semanas complicadas. Y a propósito de semanas complicadas, voy a hacerme un poco cargo de una aseveración que se hace ya en forma porfiada, majadera, en el ámbito del progresismo, de que existiría una campaña del miedo montada por la derecha para asustar a la gente con el voto apruebo, el elaborar una nueva constitución. ¿Y a qué llaman campaña del miedo? Llaman campaña del miedo a que haya gente que simplemente toma en cuenta lo que hemos visto en estos últimos meses, toma en cuenta lo que estamos viendo ahora, toma en cuenta lo que dicen gente de ese sector del progresismo y sacan conclusiones. Y una de las primeras conclusiones que uno saca es que el que inició, si hay una campaña del miedo, los que iniciaron dicha campaña son precisamente gente de ese sector que en algún momento, usted recordará, dijeron que si ganaba la opción rechazo, se iba a haber quizás más violencia. Espero que no se les haya olvidado eso. Entonces, ahí se dio el puntapié inicial de esta supuesta campaña del miedo. Yo creo que la gente tiene todo el derecho del mundo, cuando mira una situación compleja, cuando evalúa lo que está sucediendo, a sacar conclusiones acerca de los posibles futuros y a tener cierta aprehensión, miedo, llámenlo como quieran, respecto a qué va a suceder en tal o cual de las opciones que se ofrecen por delante. Eso es lo que hacemos todos, gran parte del tiempo. Tratamos de calcular lo que se viene, tememos algunos desenlaces, tememos algunos caminos y por lo tanto sobre esa base tratamos de seguir un camino distinto. Eso es simplemente actuar en forma racional. Y la gente ha tenido y tiene más que suficientes elementos, partiendo por la violencia y partiendo por las situaciones que ya voy a examinar, que de hecho he examinado muchas veces, para pensar si aprobamos esto, vamos a prolongar otros 2 años esta situación que tiene el país, desde luego, para empezar a hablar económicamente en problemas serios. Yo creo también que es racional, y no tiene nada de campaña del miedo, sino que es simplemente un acto racional, considerar qué clase de personas van a estar a cargo de este país en caso que se apruebe el construir, fabricar, si es que no está ya fabricada, una nueva constitución. Me parece razonable que la gente diga qué clase de país vamos a tener si en el plano jurídico y constitucional empieza todavía a cobrar más fuerza y más peso personajes como el señor Fernando Atria, que más o menos me parece a mí que desde hace un tiempo esta parte, digamos desde hace bastante tiempo, se ha autoproclamado algo así como el Robespierre de los tiempos modernos. Y yo creo que Atria es un ejemplo clásico de la clase de intelectuales que aparecen en periodos como este. Estos intelectuales furibundos, fanáticos, totalmente convencidos en la verdad absoluta de lo que piensan y que están dispuestos a cualquier cosa para imponerlo. Ese dogma que ellos creen absolutamente demostrado y que no hay nada que decir al respecto. Esa clase de intelectuales motivados por, vaya a saber uno, qué resentimientos, qué rabias, qué furores. Estoy pensando en los intelectuales, si podemos llamarlos así, de la Revolución Francesa. Todos personajes nacidos del resentimiento contra el régimen, ¿no? Todos ellos. Marat,
Robespierre, Danton y otros personajes por el estilo. Entonces, claro, uno dice, ¿qué va a hacer este país con Fernando Atria? Empujando el proceso de construcción de una nueva constitución y después quizás qué cosa. ¿O qué clase de país vamos a tener con Alejandro Navarro, con Alejandros Navarros, personaje que está en la nómina del gobierno venezolano? Personaje que se pasa la vida en Venezuela haciendo discursos en estas asambleas típicas de estos movimientos de izquierda. Las típicas reuniones donde hay una serie de autómatas aplaudiendo todo lo que dicen los dirigentes y repitiendo siempre las mismas frases marchitas ya. O cómo va a ser el país si predomina, si está, digamos, en el primer plano, en un señor Girardi, cuyo talante ya todos conocemos. O cómo va a ser el país si predominan y adquieren más relevancia los José Miguel Insulza, acomodándose, acomodar lugar a lo que se dé, a lo que pase, a lo que ocurra. Y otras personas van a leer la historia de Chile entre 1810 y 1830, ejercicio que yo les recomiendo a todos ustedes, para que vean un desfile de personajes muy similares a los que vemos ahora. Unos oportunistas descarados, otros unos doctrinarios absolutamente necios, irrealistas, soñadores, otros organizando un cuartelazo después del otro, los demás allá motivados simplemente por el odio a lo que los historiadores llamaban la aristocracia castellano-vasca o los 800. Los demás acá simplemente con el deseo de destruir, de matar. Y así, vean ustedes, repasan la historia hasta en un texto como el de Frías Valenzuela, en un texto escolar. Me imagino que debe aparecer eso. ¿Y cómo no tener miedo de todo eso? Cuando se habla de campaña de esto, campaña del otro, en este caso campaña del miedo, se quiere dar a entender de que es un artificio creado, por así decirlo, por una agencia de publicidad, que es un artefacto. Algo tan ficticio, tan preparado, tan gratuito, tan calculado para producir un efecto como una campaña publicitaria para un champú nuevo. Una campaña. Campaña del miedo. No. Hay bastantes motivos, razones, hechos que están a la vista de los ciudadanos como para que muchos de ellos tengan miedo. Pero sí hay una campaña en Chile. Pero de eso les voy a hablar después de mencionarles a mi primer bloque de auspiciadores. Como Hey, por ejemplo, este corredor que por Dios que corre para vender inmuebles. Este hombre no descansa y vende muy rápido porque además de trabajar como loco, tiene procedimientos distintos de venta. Y eso lo notan las personas que lo convocan para vender su inmueble desde el primer minuto, como me lo han contado varias personas por mail. Él hace las cosas de otra forma y vende muy rápido. Él lo ayuda a usted a encontrar un buen arrendatario, si eso es lo que usted quiere hacer, arrendar un inmueble. Un buen arrendatario es alguien que paga y que cuando se tiene que ir o cuando usted le pide por cualquier motivo, no le echa su inmueble abajo, o no se queda pegado y hace mil cosas y requerimientos y maniobras judiciales para seguir ahí sin pagarle a usted, lo cual es una rotería, pero lo hace mucha gente. Bueno, Hey sabe encontrar un arrendatario que no hace eso, sabe administrar arriendo y sabe vender cosas como lo que está a mi izquierda todavía, espero que esté, la mansión en Calera de Tango, que francamente es verdaderamente un palacio. 25.000 UF, lo tiene todo. Ustedes ya se acuerdan, porque lo habrán escuchado de mis labios muchas veces, todas las cosas increíbles de este palacio, pero si usted quiere más detalles, llame, póngase en contacto con Hey. Y controller para las señoras y los caballeros empresarios o gerentes que tienen que batírselas todo el año con los eternos problemas administrativos de gestión de una empresa, que parten con el pago salarios, las cotizaciones, los impuestos, las auditorías, las contabilidades, mil cosas, mil posibles errores, y de hecho están siempre apareciendo. Póngase en manos de Controller, una firma creada para evitarle todo eso, para asesorarlo o tomar completamente la gestión de su empresa y dejarlo usted liberado para que se dedique a lo que tiene que dedicarse. Producir lo que su empresa produce. Controller, creada
por contadores, auditores con 20 años de experiencia, amigas y amigos, en empresas internacionales, con el mejor software, le dejan su empresa como nueva, o sea, mejor que nueva. Y para los que tienen que ir a una notaría, o sea, todos, ¿quién no va a una notaría aunque sea una vez al año en este país lleno de papeleo? Bueno, notarioexpress.cl es el producto que ustedes tienen que usar. Es un producto que está en la web. Ustedes abren la página notarioexpress.cl en su computador cuando están, por ejemplo, en la misma notaría. Ahí mismo buscan el papel que necesitan llenar. El programa le va a pedir los datos, va a pagar ahí mismo, y todo lo que usted tiene que hacer, una vez que terminó ese trámite con su computadora de bolsillo, es esperar que esté impreso el documento y firmarlo. Que lo firme el notario, que lo firme usted. En 10 minutos está Liz Taylor. 10 minutos. Si lo hizo en su casa todo esto, en el sitio ese notarioexpress.cl, bueno, significa que usted cuando vaya a la notaría, al momento que usted quiera, la notaría que es la que está asociada a este producto, hay más de 50 en el país, usted va a entrar, firmar y salir. Tampoco va a tener que esperar nada. Una tremenda agilización de los trámites. Y volviendo al tema, hay en Chile una campaña. Y esta sí que es de verdad, está muy bien organizada, cada día, cada semana manifiesta nuevas facetas, un nuevo grado de intensidad, a veces disminuye, a veces aumenta, y es la campaña de amenazas y amedrentamiento que se está llevando a cabo contra la gente que se manifiesta contraria a las posturas del progresismo o que dice de una u otra forma voy a votar rechazo. O que de algún modo denuncia las acciones que se ven, esto que llaman la protesta social. Muchos de ustedes probablemente habrán visto, ahora se habrán enterado por la prensa, de que una señora que en una comisión del Congreso denunció lo que significaba realmente vivir en un barrio donde todas las noches hay esto que llaman las manifestaciones sociales, y ya sabemos lo que son. A los 2 o 3 días de eso ya la estaban amenazando de muerte. Otra persona me cuenta que subió a la red un Twitter en que también se manifestaba contraria a aprobar esto de hacer una nueva constitución. La misma cosa, la amenazaron. No sé si de muerte, pero la amenazaron. Yo he recibido amenazas también. No crean ustedes que no. Las amenazas toman forma a veces particular y otras veces forma colectiva. Por ejemplo, ¿qué significa que en una avenida de Viña del Mar sale un pelotón de 50, 100 o 200 mocetones enmascarados, con los pañuelos, con palos, con fierro, manifestando aquí estamos nosotros los luchadores? No sé si estos serían los de primera línea o no. Así que ándense con cuidado, pequeños burgueses, cerdos burgueses. Y hay muchas más amenazas. Tenemos gente en el Congreso, partí diciendo eso, que ha insinuado de que si no se aprueba el proceso de una nueva constitución, el país va a entrar se va a incendiar entero, lo han dicho. Luego tenemos los tontones, que tanto abundan en el mundo de las comunicaciones, que más o menos también insinúan lo mismo, a veces lo dicen directamente. ¿Qué es lo que es eso? Sino una campaña de amenaza y amedrentamiento. Cuidadito con no votar apruebo porque te vamos a matar. Cuidadito con lo que hablas, con lo que dices, porque te vamos a cagar. Esa es una de las que me llegó a mí. Cuidadito, y así sucesivamente con el cuidadito. Y esto es tan masivo, hay tantos casos, la mayor parte no se conocen, que si acaso hay una campaña en Chile es una campaña de amedrentamiento, y de hecho todo lo que hemos estado viendo es eso. Y fíjense ustedes que esta campaña de amedrentamiento o de amenazas calza muy bien con lo que ha sido toda la estrategia del proceso insurreccional en Chile. Fíjense ustedes lo siguiente, dentro de toda la violencia que ha habido, la violencia verbal, amenazas, incendios, barricadas, ataques, violencia de frentón contra la fuerza de carabineros. Hay un elemento que se destaca
tremendamente, tanto que la gente parece no percibirlo, y es que no se ha intentado matar a alguien. No se ha intentado atacar físicamente en forma letal a personas comunes y corrientes. Incluso a personas que son, abro comillas, enemigos, energúmenos del fascismo. Porque saben que eso produciría una reacción aún más fuerte de la que ya se ha producido con la violencia contra cosas, básicamente, que se ha ejercido hasta este minuto. Es una estrategia distinta, diferente a la que nosotros, los más viejos, conocimos en los años 60. ¿Cuál era la estrategia de los revolucionarios de los años 60? Crear un foco guerrillero. Algunos de ustedes quizás se acordarán de los escritos de un teórico francés, un tontiguajo, que incluso se vino a dar una vuelta por Bolivia, a los 5 minutos salió arrancándose, y que creo que ahora está en una postura completamente distinta, ¿no? La idea del foco guerrillero. Entonces, un montón de revolucionarios se iban a un lugar fondeado en medio de la naturaleza, normalmente era una selva, como la FARC en Colombia, como los revolucionarios de Fidel en la jungla o en la selva o lo que sea, las serranías de Cuba. A partir de ahí generaban actos militares contra la fuerza militar del régimen que querían derribar, emboscadas, generalmente emboscadas, empezaban a ganar territorio, empezaban a crear lo que llaman un santuario, un lugar donde ya no entra la policía, donde no entran las fuerzas armadas, donde extorsionan a la gente que vive por ahí, como hace la FARC, como hacía la FARC, para tener recursos, extorsionan a la gente de los alrededores, para que no los delaten. Además, son las primeras víctimas de estos grupos, son la gente que le toca la mala suerte y vivir en esa zona. Y eventualmente llegado un día en que este ejército revolucionario ya más fuerte, más crecido, atacaba ya a pecho descubierto, llamémoslo así, lo que quedaba de las fuerzas armadas del dictador fascista. Ese era más o menos el modelo. Pero eso cambió. Ahora adoptaron una técnica más sutil, una estrategia basada en las ideas de Gramsci, básicamente. La idea es de que no tiene sentido, ni vale la pena, ni rara vez funciona bien esto de atacar físicamente, convertir esto en una especie de guerra contra las fuerzas militares del régimen que quieren derribar. Que es mucho más efectivo debilitar y destruir la moral del adversario por medio de amenazas, por medio de una presión ideológica, emocional, irlos haciendo perder su confianza, hacerlos vacilar de sus propios principios e ideas, sentir que no están en lo justo, que es el adversario el que está en lo justo, hacer literalmente que dejen caer las armas de las manos. Y eso es lo que se estaba implementando en Chile. Y les ha resultado muy bien hasta ahora. Vean ustedes que Carabineros de Chile hoy no es capaz ni siquiera de controlar a un grupo de estudiantes secundarios que se dan el lujo, una, dos, no sé cuántas veces seguidas ya, de paralizar parcialmente siquiera la prueba de la PSU. Una policía que ya no sale a las calles. Usted ya no la ve en las noches en las plazas donde está lleno de gente, restaurantes, antes habían carabineros, por cualquier situación ya no se ve ninguno. Los apequeñaron, los redujeron moralmente, redujeron al gobierno moralmente, lo acobardaron, lo empequeñecieron. El gobierno perdió sus propias ideas, su propia agenda y se rindió desde el día 1. Y con el amedrentamiento de que cuidadito con lo que dices, porque te vamos a cagar. No le dan a uno ningún golpe. ¿Para qué? Se supone que uno se va a acobardar, se va a cuidar, va a mirar para otro lado, va a votar aprobando los cambios constitucionales, o sea, aprobando una nueva constitución, y eventualmente en el futuro, convertido ya uno en una oveja, se va a dejar trasquilar por estos genios deslumbrantes, que ya lo saben todo, que tienen escrita en el bolsillo la constitución nueva, que tienen determinado cuáles son los límites de la propiedad. Escuchen por favor algunos videos por ahí del señor Atria y otros del señor Girardi, qué piensan de la propiedad.
Y piensan que, por lo tanto, sin disparar un tiro, ellos se pueden apoderar del país. Primero apoderándose de su alma, luego de su cuerpo. Ese es el orden. Antes era al revés. Primero se destruía su cuerpo militar. Luego se hacían del poder y empezaban a adoctrinar a toda la gente por el miedo. Las sociedades socialistas eran sociedades donde imperaba el miedo, o sea, los susurros, como dice el historiador Figes respecto al mundo que se vivía en la Unión Soviética. El mundo de los susurros. Todos para callados, porque no vaya a ser que nos escuche la vecina, no vaya a ser que nos escuche el comisario, no vaya a ser que alguien escuche, que haya una especie de oreja divina, invisible, que lo escucha todo. Y hasta ahora les está dando resultados. Permítanme ahora continuar con otro, porque esto tiene bastante más que decirse sobre esto, o por lo menos yo tengo algo más que decir. Pero antes de eso quiero decirles que si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, en vez de seguir perdiendo tiempo en academias que no lo llevan a ninguna parte, porque yo he visto ese fenómeno de ir a los institutos, y está bien, yo no digo que estén mal, pero mucho más efectivo es que usted se ponga en manos de entrenainglés.cl, porque le ponen un profesor a usted solamente. No tiene que ir a una sala con otras 20 o 30 personas, tales días, a tales horas. No. El profesor va a su casa, va a su oficina a la hora que usted quiera. Usted decide, usted lo contrata con entrenainglés.cl y es usted y el profesor y nadie más. O sea, si no aprende así, es que significa que no va a aprender nunca. Perdone que se lo diga, pero esto es la manera más potente de aprender cualquier cosa, es tener un profesor para uno solo. ¿Cómo creen ustedes que aprendí japonés? Ya. Y no sé nada de japonés, no sé eso, ni una palabra. Pero ¿por qué siempre los japoneses, no sé si ustedes lo han visto, a lo mejor es una exageración hollywoodense, pero por lo menos los hombres siempre hablan como que están todos enojados? Y las mujeres al contrario, suavecita, pida permiso para suicidarme. Bueno, no sé. Y les recuerdo el ajedrez de Pablo Tolosa, este maestro internacional, que preparó esta caja, que es mucho más que la caja. La caja está muy bien hecha, las piezas están muy buenas, son de buen material, pesaditas. El tablero está muy bien hecho, pero además viene adentro una licencia para que la persona que recibe este regalo pueda entrar a espacioajedrez.com y hacer uso de todo lo que hay dentro de ahí, de ese sitio. ¿Y quién es el mejor receptor de un regalo como este? Los niños. Los niños guatamarillas, como cantaba mi madre. Los niños guatamarillas eran los jugadores del Everton, que aquí en esta familia somos todos evertonianos, de Viña. Bien, espacioajedrez.com. Si usted compra la caja, además de que el joven, el niño, el que sea, va a recibir esta licencia y las piezas, usted recibe 2 licencias más por mail para que usted haga el uso que quiera con ellas. O sea, entrar a espacioajedrez.com también. Y si tiene usted una persona que ha viajado más o menos bastante o mucho y tiene acumulada N millas, recuerde o sepa, porque quizás no sepa, que esa acumulación no es indefinida, que llega un momento en que desaparece. Se cumple un límite de tiempo y todas las millas acumuladas se desvanecen en la nada y usted parte de cero otra vez. Antes que eso ocurra, conviértalas en plata. Entre a kmmillas.cl y convierta sus millas en plata. Y no olvide que a lo mejor usted está en uno de esos bancos que cada vez que usa su tarjeta de crédito le dan millas también. Así que puede tener un montón de millas y por lo tanto puede tener un montón de plata que lo está esperando, estimado amigo. Decía entonces que estamos en presencia de una estrategia distinta de conquista del poder. Y uno de los engranajes, como es una conquista del poder por medio de la reducción psicológica del adversario, de una rendición psicológica al adversario, la amenaza, que no es llevar a cabo un acto agresivo, sino que anunciar que podría venir, forma parte, es uno de los instrumentos. En cierto sentido, el otro día viendo, no sé por qué, en YouTube me dio por ver una pelea, una de esas viejas peleas de Muhammad Ali con estos tipos que era un desfile de tipos que salían con la cara pero convertida en pulpa, con esa jab terrible que tenía Muhammad. Muhammad entraba al ring y ya estaba medio derrotado al adversario por lo que había dicho antes Muhammad Ali, por lo que había dicho en la prensa,
en la manera como había tratado a su adversario en la ceremonia del pesaje, por lo que le decía en el ring antes de que empezara la pelea, por lo que le decía durante la pelea. Es muy interesante cómo estaba todo el tiempo Muhammad hablando y debilitando moralmente al adversario. Claro, también además le daba sus puñetes, pero les quiero decir de que esa técnica de desmoralizar al adversario es muy poderosa, porque en el caso extremo de eficiencia, usted vence a alguien sin disparar un tiro. Y así es como la izquierda está actuando ahora. Mucha violencia contra cosas, muchas amenazas, pero hasta ahora, por lo menos los sectores menos imbéciles del sector, se han cuidado de no atacar personas. Hasta el momento. No sé si hay una fase contemplada en el cronograma del Comité Insurreccional donde está escritos los nombres, quizá incluyendo el mío, posiblemente, de personas a las cuales ya hay que ir a atacar físicamente. Puede ser. Puede ser que sea parte, así como el jab de Muhammad Ali, después de las amenazas, el puñete. Así que ahí hay una campaña. Ahí sí tenemos realmente una campaña. La campaña de las amenazas y del amedrentamiento que les ha funcionado tiquitaca con el gobierno y con las fuerzas del orden que ya simplemente dejaron caer los brazos. Esa es la realidad. Cada vez que aparece una noticia que vincula a carabineros con actos que hayan ocurrido en las calles, siempre los malos de la película son los carabineros. Siempre. Y el gobierno reacciona como si fuera un gobierno de la nueva mayoría, como si fuera un gobierno, como si fuera el gobierno de Alejandro Navarro o del señor Atria. Ok. Otro tema que tiene que ver con la situación política se refiere a cómo va a llevarse a cabo, si es que se acepta, si es que gana el apruebo, cómo se llevaría a cabo el proceso. Esa es una discusión, que si todos congresales, que si congresales independientes, etc. Eso se ha discutido mucho. Pero hay otra discusión que aparentemente quedó zanjada por una decisión del Tricel, y es cómo van a actuar, cómo van a funcionar la publicidad de las dos posturas en la franja electoral, llamémosla así. El Tricel decidió que cada uno de los dos bloques, los que están a favor, los que están en contra, tienen que por lo menos, las coaliciones que postulen alguna postura, al menos un tercio del tiempo tiene que ser entregado a organizaciones sociales. Pero, ¿qué significa esto de organizaciones sociales en primer lugar? ¿Cuáles son las organizaciones sociales? De las miles de organizaciones sociales que podrían haber, desde los clubes de rayuela, los partidos políticos, las confederaciones, los gremios, los sindicatos. ¿Cuáles? ¿Quién elige las organizaciones sociales? Ese es un problema que han señalado todos los partidos. Pero hay algo más. Se está suponiendo y asumiendo, y creo que todo el país ha asumido este sofisma, de que de algún modo misterioso la frase organizaciones sociales representa algo más democrático y más popular que los partidos o eventualmente los congresales, cuando llegue el momento, si es que llega, de redactar una nueva constitución. Todo el mundo lo acepta como un dogma ya aprobado. Las organizaciones sociales, bueno, ¿cuánto más participan las organizaciones sociales? Y se asume que las organizaciones sociales, Doña Juanita, de algún modo se ve la imagen de Doña Juanita. Yo no lo tengo muy claro eso. ¿Qué es lo que es una organización social que tenga relevancia desde el punto de vista político? Porque no estamos hablando aquí del Club de Rayuela. No estamos hablando del Club de la Unión. No estamos hablando de un grupo de amigos que se reúnen los viernes en la noche. Todas esas son organizaciones sociales hasta cierto punto. Estamos hablando de organizaciones que tienen algún grado, por definición, de organización,
incluso a veces una burocracia, tienen una historia. Y estamos hablando además de organizaciones que están vinculadas con la política. No estamos hablando de la Teletón. Estamos hablando de organizaciones gremiales posiblemente, sindicales, confederaciones. ¿Y en qué sentido esas organizaciones representan mejor al pueblo en general? Yo creo que no. El pueblo en general, la inmensa mayoría de los ciudadanos en este país, por buenas o malas razones, no pertenece a ninguna organización, no pertenece a sindicatos, no milita en partidos, no pertenece a nada, más que a la organización donde trabaja, pero ahí es un empleado, no está ahí por su gusto. Las personas, la inmensa mayoría de las personas tienen vidas completamente privadas, casi autistas en nuestro país. No como en Estados Unidos, por ejemplo, al revés, la gente participa en muchas cosas. Pero en Chile no. ¿Qué es lo más representativo en Chile de esta condición autista del chileno? Fíjense ustedes aquí la paradoja, les va a parecer esto totalmente contraintuitivo porque ya estamos acostumbrados al axioma, al dogma de que los partidos políticos, los congresales, son todos unos podridos, unos ineptos, unos imbéciles, unos corruptos. Así que miremos a las organizaciones sociales. Pero resulta que las organizaciones sociales, por definición, están formadas por quienes quieren pertenecer a esas organizaciones sociales que tienen una determinada agenda. Estamos hablando de las organizaciones sociales que están vinculadas en algún grado a la política. Y por lo tanto no son representativas del país, pues. Son solo representativas de quienes forman parte de la organización. ¿Quiénes son representativos de este país de autistas? Sí, pues, los congresales. Las personas elegidas, porque esa es la única instancia en que ese individuo autista, el chileno medio, toma una decisión que tiene un efecto. Cuando hace la cola frente a la urna y vota. Fíjense ustedes. De manera tal que esos congresales, que todo el mundo y yo mismo también lo hago, todo, muy a menudo, son mirados con el mayor desdén por sus fallas, por sus faltas, por todo. Pero aún así, fíjense ustedes, son más representativos que el sindicato X, Y o Z. Son más representativos que la CUT. Son más representativos que la Confederación de la Producción y el Comercio, o que la SNA, o que el Partido Comunista, o que la Renovación Nacional. Son más representativos porque nacen, emergen esos congresales de la única oportunidad en que por obligación o por costumbre ese individuo autista, que en lo demás no participa en nada, participa votando. Así que si a mí me preguntan ¿quién le parece más democrático? Llegado el caso que se apruebe la idea de una nueva constitución y hay que crearla, yo diría los congresales. Los congresales en algún momento fueron elegidos, a lo mejor son como las pelotas esos congresales. A lo mejor la gente se equivocó, pero los eligieron. Ese ciudadano medio chileno que no participa en nada, hubo un día en que fue y votó. Y en cambio, veamos lo contrario ahora. Si no participan los congresales, sino que estas llamadas, estos actores sociales, organizaciones sociales, ¿a quién representan? ¿A quién representa la organización que se fabricó el señor Mesina? Afuera de él, del PC que está detrás de él, y de los cuantos señoras y señores que participan en las actividades y en las conferencias y en las ruedas de prensa que da el señor Mesina sobre la AFP. Representa gente que cree en lo que cree Mesina. No representa al país, se representa a sí mismo. Y si no sé, hagan ese análisis con cualquier organización, actores sociales. El sindicato X, ¿a quién representa? A los miembros del sindicato solamente. Y la coordinadora tanto, ¿a quién representa? A los miembros de esa coordinadora, a nadie más. Entonces, ¿qué es lo que es más democrático? ¿Dónde está más representada la soberanía del pueblo? Aunque nunca está bien representada la soberanía del pueblo, de hecho el propio pueblo no sabe cómo representarse a sí mismo. Pero ¿dónde está más representada? En estas organizaciones que por definición aglutinan en su seno a quienes son partícipes de determinada cosa, y solo ellos
y no los demás que no están en la organización, o los señores congresales que fueron elegidos por último. Mal o bien, pero fueron elegidos. Así que, ojo, tenga cuidado, señora, señor, cuando empiecen a tratar de arrullarlo, de hipnotizarlo con el lenguaje de las organizaciones sociales, de los actores sociales. Porque ¿quiénes son los actores sociales de organizaciones sociales? Unos átomos flotando en la nada en nuestro país. ¿Qué es lo más representativo del pueblo chileno? Las elecciones. Es lo único. ¿Estará mal eso? Debiera hacer otras cosas también. La gente debiera participar en otras cuestiones. Debiera estar más activo. Puede ser. Todo esto es discutible, examinable. Pero en este momento, en verdad os digo, hermano, que el cuento de las organizaciones sociales, que parece que todo el mundo lo acepta porque nadie piensa y automáticamente consideraron que organización social igual soberanía popular, expresión del pueblo, de los deseos del pueblo, de lo que piensa el pueblo. No, una organización social representa lo que piensa la organización social y sus miembros, que es un número discreto de ciudadanos, un número definido y normalmente pequeño. Permítanme, luego de esta pequeña homilía, referirme a los 3 clientes de este humilde programa que me quedan. Uno de ellos, ustedes lo conocen muy bien, Lavoclub, este estupendo detergente producido y diseñado químicamente en Chile, que viene en esta presentación súper práctica. Usted pone este tanque de 10 litros en una repisa al lado de la lavadora y va sacando lo que necesita. 10 litros le duran muchísimo tiempo. El producto es biodegradable, hipoalergénico, o sea, ni siquiera gente con la piel como la mía, que de mirarme me salen cosas, granos, furúnculos, la piel blanca, espantosa que tengo. No me produce ninguna molestia, ningún daño. Y una vez que se le está terminando el producto, usted llama a Lavoclub y van a venir a su casa a dejarle un tanque lleno y se van a llevar el viejo vacío, que no va a ir a dar al medio ambiente, a ensuciar el medio ambiente, sino que se va a llenar y va a ir a dar a otra casa y así van a estar rotando permanentemente. Además se van a llevar todos los plásticos que usted quiera que ya no haya que hacer con ellos, que se le acumularon, lo único que le piden es que estén limpios. Lavoclub, estimados amigos, aquí a mi izquierda están las ciudades y los teléfonos para ordenar este producto. Y en materia de litigios civiles, que nunca faltan, por lo menos una vez en la vida uno tiene que ir a una corte por alguna cosa. Bueno, por ejemplo, cuando hay un funeral, ¿no es cierto? Se muere alguien, todos se ponen esos anteojos ahumados, porque se supone que están con los ojos como con pote tanto llorar. Yo siempre he creído de cabros chicos que se ponen los anteojos ahumados para que no se note que no tienen los ojos como compota porque les importa un cuesco. Bueno, pero después vienen las peleas por la herencia. Bueno, hay miles de líos como estos. Póngase en manos de, si llega a ocurrirle esto, Salinas y Ojeda, los mejores abogados de la plaza para casos civiles. Me han llegado varios casos que son muy largos, donde los clientes de Salinas y Ojeda me han contado cuál era su problema, cómo nadie se los podía resolver y Salinas y Ojeda se los resolvió. No estoy en condiciones de leerlos completos porque son siempre historias muy largas y si las trato de resumir no se va a entender nada. Solo les quiero decir que me llegan permanentemente de Salinas y Ojeda, como de otros productos, historias de casos exitosos, con finales felices, happy end. Salinas y Ojeda se especializan en esto y por lo tanto no es ningún milagro que tengan muy buenos resultados. salinasyojeda.cl, si usted necesita resolver un tema de este tipo, un tema civil, póngase en contacto con ellos. Y finalmente, amigos, si usted quiere climatizar no simplemente su casa o su oficina, sino que un espacio grande, por ejemplo una fábrica, los hangares de una fábrica, un teatro, un espacio grande, miclimo.com también le va a resolver ese tema. Miclimo.com es la empresa líder en Chile en innovación y ha recibido 2 premios sobre esta materia, uno de ellos muy, pero muy prestigiado, que se entrega en Israel, que es una sociedad donde la innovación es una cosa de primera línea ya, y han recibido premios por sus maneras de enfrentar el tema de la climatización. Así es que miclimo.com, amigas y amigos, recuerden, quieren tener un verano rico, un invierno rico, sin saber de qué clima hay afuera, miclimo.com.
A propósito de la hoja de ruta presidencial de la cual hablé en el programa del viernes, me parece, y que les dije que era una hoja de ruta fantasiosa, que ni siquiera podría ponerse en ejecución en un tiempo normales, mucho menos ahora. Y les dije además que la única ruta que tiene este gobierno es llegar a fin de su mandato sin que lo hayan tirado por la ventana, digamos. No hay otra ruta posible. Pero aún a eso les parece poca cosa a la oposición. Entonces, refiriéndose a la hoja de ruta, dijeron que carecía de autocrítica. Es una palabra que le encanta a la gente del progresismo. ¿No es que son herederos del comunismo? En el Partido Comunista, que de democrático no tiene ni un átomo, en las asambleas que se celebraban en ese partido y se celebran, las que se celebraban en la Unión Soviética eran famosas. Siempre salía a relucir, como no había ninguna discusión, como el pueblo no tenía ni voz ni voto, como el pueblo simplemente estaba oprimido bajo la tiranía de los comunistas, pero entonces había autocrítica. La autocrítica consistía en autoflagelarse. La autocrítica era un harakiri político. Compañeros, confieso que la embarré. Confieso que he tenido pensamientos burgueses. Quizás después a uno lo perdonaban o le metían un balazo en la nuca, depende de los tiempos. En los juicios de Moscú era el balazo en la nuca, después se pusieron más suaves y era el exilio laboral. No sé si ustedes vieron esta estupenda serie sobre Chernobyl, donde ahí se ve que a los tipos no los mataban, a los tipos que no jugaban lo que tenían que jugar para mentir sobre lo que había pasado en Chernobyl. Perdían la pega, terminaban viviendo en un departamento rasca. Ahí está. Entonces, como este gobierno, a pesar de que se rindió, no ha hecho el harakiri públicamente, como no ha hecho lo que en España se llamaban, en la época de la Inquisición, un auto de fe, antes de que a uno lo tiraran a la pira o lo fondearan de por vida en una mazmorra, los ponían públicamente en una plaza a hacer un auto de fe, a reconocer sus pecados, que habían tenido pensamientos equivocados sobre la Santísima Trinidad, que habían sido unos infieles, que esto, que lo otro, que a lo mejor que habían tenido una reunión con el demonio, pura estupidez. Eso se llamaban autos de fe. Bueno, así es que el gobierno tiene que hacer un harakiri público. No basta con una hoja de ruta que en el fondo es como tratar de presentar la rendición del 19-20 de octubre como un plan, digamos, maravilloso que se le ocurrió en el último momento a Piñera. No basta eso. No basta que se rinda, porque hay gente que todavía no se da cuenta. Así que queremos el harakiri. Queremos junta. Queremos harakiri. Queremos auto de fe. Nada los satisface. Nada los satisface a esta gente. Eso es como esos tigres que alguna vez han atacado a un ser humano, dicen en la India, y una vez que han probado la carne humana, la sangre humana, quedan de por vida contagiadas con el virus de la sangre humana. Quieren seguir matando. Esta gente se contagiaron, olieron sangre, gustaron la sangre del régimen y quieren el harakiri, el auto de fe. No les basta otra cosa. Y finalmente, a propósito, dos cosas más sobre el plebiscito. Había una larga declaración, pero no la voy a leer porque en primer lugar no estaba redactada de una manera muy clara y segundo no es necesario. Es la declaración, ustedes la podrán ver en la prensa, supongo, declaración, porque la prensa no se sabe lo que ya pone, ¿eh? La prensa está totalmente entregada a las fuerzas del progreso. Entonces, la declaración de la Coordinadora de Unidades Pastorales Evangélicas de Chile. Repito, la Coordinadora de Unidades Pastorales Evangélicas de Chile, que básicamente, después de muchos argumentos, dicen no vamos a aprobar la idea de una nueva constitución. La constitución que hay ahora defiende todas las cosas que nos interesa defender, fue cambiada como 200 veces, es perfectamente democrática, protege la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera, etcétera. No queremos experimentos, no queremos ninguna cuestión, rechazamos. ¿Cuántos son los evangélicos en Chile? Bueno, algunos dicen que... ¿Cuánto dicen? ¿El 20%? Yo no sé. Puede no ser, pero debe ser un buen lote. Simplemente es el hecho. Y el otro hecho que llama la atención a mucha gente es que la empresa Dimarc,
que hace permanente, que es una empresa comercial dedicada a hacer encuestas a detectar la opinión del público sobre distintas materias. Me imagino que no solo política, sino que tendrá otro tipo de actividades también. Pero decidieron no seguir haciendo encuestas acerca del plebiscito, acerca de cuánta gente aprueba la idea de cambiar, de deshacernos de la actual constitución y crear una nueva, y cuánta gente rechaza eso. Yo vi una entrevista que se le hizo a una funcionaria de esa empresa en un canal de televisión, no me acuerdo cuál canal, y primero dijo que estaba creciendo la opción rechazo, dio una serie de razones, dijo que lo que pasa es que hay una campaña del rechazo, yo no sé a qué campaña se refiere, realmente yo no he visto todavía ninguna campaña de verdad, como se entiende una campaña, o sea, una máquina grande, organizada, coordinada, con sede, con comando, con todo, no he visto ninguna. Pero esta señora que me pareció a mí que estaba como molesta, como diciendo, bueno, yo apruebo, pero en fin, me dio la impresión que es una persona que tiene su postura, ¿no? Decidieron no seguir haciéndola. Por ahí he visto varios Twitter donde se ríen de esta empresa que cuando los resultados parecen ser ya distintos a los que a ellos les gustan, entonces deciden no medir más el asunto. Sacar el termómetro del potito del país, digamos. ¿Por qué será? No lo sé. Hay especulaciones. Yo he estado leyendo en los medios gente que dice que simplemente en Adimark están muertos de miedo, de que si tienen que decir que efectivamente el rechazo ha crecido y que incluso ya está con una postura superior, que es mayoritario, ellos van a quedar como en la situación del mensajero que trae malas noticias y van a convertirse de ser amoroso a amoroso, la empresa que hablaba del 80-90% de gente que quería una nueva constitución, de ser amoroso a amoroso para las fuerzas de la revolución y del progreso, se iban a convertir en enemigos, se iban a convertir en posible blanco de las amenazas y del amedrentamiento. Entonces mejor salirse de este asunto. Bueno, esa es una especulación. A lo mejor ellos dirán, no, lo que pasa es que no queremos influir en un sentido o en otro. No tengo idea cuál sea la verdadera razón o motivo que tuvieron. Yo no puedo leer el corazón y la mente de los ejecutivos de Adimark, así que no me voy a pronunciar. Digo nomás que algunos creen que les vino el pánico. Les vino el pánico de transformarse en la agencia que da la buena noticia, el mensajero que trae las buenas noticias para el progresismo, en el mensajero que trae las malas noticias. ¿Y hay malas noticias? No tengo idea. No tengo idea. Tengo claro desde el principio que eso de que el 90% de la gente quería aprobar la idea de una nueva constitución me pareció siempre una cifra fantasiosa. Claro, salvo que usted vaya a hacer la encuesta a la sede del Partido Comunista o del Frente Amplio, ahí tiene el 100%. Nunca me creí eso. Me pareció una cifra absurda, que no se da en ninguna cosa, en nada. No se dan esas cifras. Pero tampoco sé cuál sea la verdadera cifra. He consultado acá y allá, pero claro, la gente tiende a dar las cifras o a creer las cifras que están más cercanas a lo que ellos quieren. Hay un deseo, algunos de una cosa o de la otra, y eso cambia mucho. Yo me mantengo en mi posición de observador extraterrestre. Desde mi platillo volador veo lo que pasa a estas pobres criaturas humanas y hago mi análisis y eso sería todo. Así es que eso, pues, estimados amigos, sigan pasando bien sus vacaciones. ¿Ya? Y es probable que la próxima semana, si yo no voy a estar disponible, me voy a tomar probablemente unos días, me voy a dejar caer a mi sillón a leer solamente. Hace mucho, pero mucho tiempo que no descanso. Estoy con las pilas ya, como cuando usted tiene el iPod o como se llama esta cuestión, estos teléfonos inteligentes, y empieza a aparecer el dibujo de la batería en rojo. A mí me está pasando lo mismo, así que es probable que ya este sábado no esté disponible, creo que no voy a estar, y toda la próxima semana, les aviso desde ya, nuestros clientes de publicidad han sido advertidos todos, hemos conversado con ellos cómo lo vamos a compensar, y espero que cuando esto ocurra me echen de menos. Además ustedes también necesitan descansar de mí, esa es la verdad. Todos necesitamos un poco de descanso y debido a mi avanzada edad, más que nadie.
Además he pasado por muchas cosas en los últimos tiempos y creo que ya, a pesar de que tengo cuero de paquidermo, necesito tomarme unos días. Pero eso todavía no, esta semana sí, sigo vigente, por lo menos hasta el viernes. ¿Ok? Y muchas gracias a todos los que siguen en Patreon, en Flow, los que me apoyan directamente, de mil maneras, incluyendo, se los muestro por última vez, porque para que no crean que estoy haciendo publicidad a esta marca. Esto me lo regaló una persona. Y nos vemos mañana. Muchas gracias.